Vale, os voy a explicar la importación de Gando, de acciones de Gando. Esta es la pantalla principal donde tenemos que colocar los datos iniciales. Si no colocamos ninguno, pues evidentemente nos salta un mensaje de advertencia de que el campo de explotación por lo menos es obligatorio. Yo lo voy a hacer con la granja de pruebas, así que escribo pruebas, selecciono la explotación. Si selecciono siguiente nos indica que el archivo no existe, pero podemos proceder igualmente a la siguiente pantalla para consultar el histórico. Si pincho en sí, consultaríamos el histórico. Yo ahora aquí no tengo nada en ninguna de estas dos tablas porque no hice ninguna importación todavía para esta explotación. Por lo tanto, pincho en anterior y vuelvo otra vez a granja de pruebas. Y para importar acciones de Gando, pues nos tendremos que haber descargado un archivo en formato CSV desde Gando y aquí selecciono el fichero. Yo lo tengo aquí en Downloads y selecciono el archivo. Una vez que selecciono el archivo, me queda ahí la ruta y pincho en siguiente. Ahora sí, detecta que el archivo existe, así que nos pregunta si estamos seguros de que los datos incluidos son correctos y si deseamos comenzar la importación. Seleccionamos sí y aquí abajo a la izquierda en la barra de estado nos empieza a procesar el archivo. Esto puede tardar un rato, así que bueno, como vais viendo, pues la barra de estado se va moviendo y va avanzando. Son dos procesos, así que puede tardar un rato, así que corto aquí el vídeo y cuando acabe pues ya sigo explicando cómo funciona. Bien, una vez que la importación de Gando ya ha terminado, llegaremos a esta segunda pantalla. Aquí vemos dos tablas, la primera y la de arriba es el resumen de la última importación que hemos realizado, en este caso pues esta última. Aquí tenemos un montón de registros, bueno, en mi caso un montón de registros porque hice una importación muy grande, pero vosotros no tendréis que tener a lo mejor tantos, yo aquí tendré 11.000 y pico más o menos. Vale, esta es la tabla del resumen de esta importación. Aquí se nos indica la fila del archivo CSV si fue insertada o no. Bien, en esta tabla no se va a poder hacer nada, no tenemos posibilidad de editarla, es simplemente informativa. Y esta tabla de aquí abajo es la de histórico, que es la que sí que vamos a poder editar. Tenemos aquí los motivos, bueno, tenemos las filas que no se insertaron y los motivos por los cuales no fueron insertadas. Si vamos aquí a repro, acciones reproducción, si yo voy a mi granja de pruebas, en vacas, si vamos aquí a reproducción, vemos que, bueno, yo tengo muy poquitas acciones porque es una importación hecha desde cero. Vemos que aquí tenemos varias acciones, pero no tenemos todo. Hasta que no importemos todo, hasta que no resolvamos los errores, mejor dicho, no vamos a poder importar todo. Si vengo de nuevo a acciones importación de Gando, por ejemplo aquí nos indica en este registro que la fila 164 no fue insertada porque no reconoce el valor persona. El valor persona, si vamos aquí, tenemos aquí en Q, en Gando se dice Q de quién, vale, es la A, pues no reconocemos, en GESGando no se reconoce el valor de A, entonces te lo va a preguntar. Seleccionamos el registro que queramos, pinchamos en este botoncito de aquí y se nos abre un formulario. En este formulario tenemos todos los datos que vamos a insertar y solo tenemos habilitado el campo correspondiente, en este caso persona. Seleccionamos el campo persona y yo aquí tengo, como es la granja de pruebas, tengo dos usuarios que son aleatorios y mal creados. Seleccionamos el que queremos. Nosotros aquí, según la explotación, tendremos una serie de usuarios y seleccionamos el correspondiente y si no, podemos pinchar aquí en este más y crear un usuario nuevo. Cierro esto, selecciono el usuario, por ejemplo este primero, y ahora, una vez esté seguro, pincharía esto en actualizar, está seguro de que los datos son correctos. Selecciono sí y ahora mismo va a tardar un rato. Tenemos aquí la barra de estado que nos indica que se están actualizando los registros relacionados. Ahora mismo se están actualizando de esta tabla de histórico todos los registros que hayan fallado porque no se reconocía el valor persona
que se corresponde con el valor A, en este caso. Lo mismo, voy a cortar aquí el vídeo porque puede tardar un poquito, no va a tardar tanto, pero puede tardar un poquito, así que corto. Bien, una vez que se actualizaron esos registros, pues se nos han eliminado de esta tabla de histórico y pues tendremos que ir modificando todos en función de los motivos por los cuales no hayan sido insertados. Ahora mismo este primer registro vuelve a poner valores no reconocidos persona, porque si ponemos aquí, si vamos aquí a la parte de Q, esta persona es la S. Como todavía Gesgando no lo reconoce, tenemos que volver a seleccionar a qué persona nos estamos refiriendo con la palabra S, con la letra S, mejor dicho. Lo mismo, venimos aquí, seleccionamos este botón, se nos abre un formulario y aquí en Q, que es el único campo que tenemos habilitado en este caso, bueno, también fecha, pero fecha siempre va a estar habilitado, el campo persona, buscamos y lo mismo, aquí nos volverán a salir los usuarios que tenemos asignados a la explotación. Si no es ninguno de estos usuarios, lo mismo, pinchamos aquí en el más y lo creamos, pero yo en este caso pues voy a poner aquí este 1.1. Selecciono esto y le damos a actualizar. ¿Está seguro de que los datos son correctos? Si estamos seguros, pinchamos en sí y lo mismo. Ahora mismo se están actualizando todos los registros que hayan fallado por el motivo ese. Vale, lo mismo, voy a parar aquí el vídeo porque puede tardar un poco y después continúo. Una vez llegados aquí, vale, en mi caso, como eran tantas acciones, tardó mucho. El valor que no reconocía era persona, entonces no se habían insertado muchas acciones y ahora vamos a repro, acciones repro, y actualizamos el nodo vacas o el nodo novillas. Vemos que ya tenemos muchas más acciones metidas. Vale, y faltaría pues seguir corrigiendo las acciones que nos han introducido. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, ahora el primer registro de esta tabla de histórico, tenemos acción repetida. El animal indicado ya tiene esta misma acción metida en la misma fecha. Por lo tanto, esta acción no la vamos a poder insertar nunca y de hecho si pinchamos en editar ya no sale, puedes eliminar este registro del histórico ya que no existe ningún formulario asociado. Para eliminar este registro pinchamos en este botón de la derecha. ¿Estás seguro que deseas eliminar los registros seleccionados? Sí. Y se nos elimina. Vamos con esta acción, por ejemplo. Yo a partir de aquí lo que haría sería filtrar por animal. Entonces venimos aquí, hacemos botón derecho sobre nombre corto, por ejemplo, y filtramos por valor. Esta es la vaca 1583 y estas son las acciones que no se metieron para esa vaca. Este registro nos pone que no fue posible insertarlo porque el animal ya tiene asignada otra acción el mismo día. Por lo tanto, podemos ir a reproducción, acciones reproducción y buscamos la vaca 1581. Era, creo. No, 1500. Era la 1583. Venimos aquí, la 1583. Vemos que tiene todas estas acciones y miramos la fecha. La fecha, si no me equivoco, era el 14 del 1 del 22, efectivamente. Y vemos por qué no se pudo insertar. Volvemos aquí y el 14 del 1 del 22 ya tiene un diagnóstico de gestación preñada, por lo tanto no podemos meter dos acciones en el mismo día. Gando sí que lo permite, pero nosotros no lo permitimos, así que volvemos a repro, volvemos a la importación, seleccionamos aquí y nos despliega el formulario asociado. En este caso era un aborto. Como no se pueden meter dos acciones el mismo día, lo único que haremos para resolver esto sería añadir un día. Ponemos el 15 del 1 en vez del 14 del 1 y nos pregunta, ¿estás seguro de que los datos son correctos? Pulsamos en sí y se nos actualizarían todas las acciones relacionadas. ¿Qué pasa? Que en este caso nos sigue poniendo, no se permite el parto. ¿Por qué no se permite el parto? Sería el 15 del 9 del 22. 15 del 9 del 22. Actualizamos aquí y no se nos permite insertar el parto porque el 15 del 9 del 22 nos falta meter un diagnóstico de gestación. Como no está metido el diagnóstico de gestación, no se nos permite meter el parto.
Esto puede pasar, no será lo habitual, pero hay veces que Gando mete el diagnóstico de gestación y la inseminación el mismo día, entonces ya no exporta el diagnóstico de gestación. Como no lo exporta, no lo podemos meter directamente, entonces tendremos que crearlo a mano. Venimos aquí, creamos el diagnóstico de gestación para pues un día después, por ejemplo, de esta inseminación, el 18 del 1 del 22. Venimos aquí, 18 del 1 del 22, insertamos, está aquí el diagnóstico de gestación, venimos aquí, volvemos aquí, hacemos actualizar y ahora ya sí que mete ese valor. Vale, seguimos con otra vaca, por ejemplo. Esta nos queda un registro que es valores no reconocidos tratamiento, lo vemos después. Eliminamos el filtro y vamos a otra columna, vamos a otra vaca, mejor dicho, por ejemplo la 1481, esta de aquí. Vale, nos dice que no se permite dar la inseminación y que revisemos la fecha o el estado del animal a esa fecha. La 1481, en la fecha 26 del 8 del 22. 26 del 8 del 22. Vale, esta es la vaca 1481, 26 del 8 del 22. Vale, tenemos un parto y justo después un secado. Y aquí no se nos está permitiendo meter la inseminación y debería de poder meterse la inseminación. Cuando pasa esto, tenemos que hacer un recálculo de historial. Hacemos recálculo de historial. Nos pone recálculo realizado. Volvemos. Y ahora sí, seleccionamos aquí. Y la fecha estaba bien en este caso porque tenía sentido meter una inseminación después de un parto. Actualizamos y si nos fijamos aquí por detrás no se nos va a actualizar solo la inseminación, se nos van a actualizar, en este caso sí, porque se puede, los registros relacionados. ¿Ves? Se insertaron todos ellos. Si nos fijamos aquí, secado, parto, actualizamos ahora y aquí ya tenemos inseminación, diagnóstico, secado y parto. Y alguna más que se metió. Bien, más cosas. Volvemos aquí, quitamos el filtro. Vale. Por ejemplo, tratamientos celo. Vamos a meter un tratamiento celo. Aquí en este caso nos pone valores no reconocidos, tratamiento celo. Vale, pues vamos con GPG porque está creado ya en GESGando y yo no sé de tratamientos, entonces no voy a crear el tratamiento. Venimos aquí, GPG, vamos a filtrar por GPG ya directamente. Bueno, no, dejamos así. La vaca 1508. Vale, hacemos aquí. Metemos, vale, nos dice que no se reconoce el valor de tratamiento celo, venimos aquí a tratamiento celo inducido y ponemos GPG. Seleccionamos, vamos a actualizar, ¿estás seguro de que los datos son correctos? Sí. Vale, y se nos actualizó, si nos fijamos aquí ya no hay ningún GPG, perdón. Era la vaca 1508, sí, 1508. 1508 está aquí. Bueno, ya no hace falta actualizar, ya se actualizó. Y era el, si no me equivoco, el... no sé qué día era. Bueno. Vale, es que no era la 1508, era la 1580, si no recuerdo mal. Creo que era la 1580. No, tampoco. Bueno, pues lo hacemos con otro tal para que lo veáis, con otro tratamiento, que GH, me equivoqué, sí que estaba creado. 1580, la 1588 y la 1500, por ejemplo, tienen GH. Pues seleccionamos sobre ella, venimos aquí, GH, seleccionar, actualizamos, seguro de que los datos son correctos, sí, y ahora se nos han actualizado esos valores, venimos aquí de nuevo. Ahora sí, 1580 se metió aquí una inseminación y nos aparece aquí tratamiento celo inducido GH. Y lo mismo con las demás, 1588, era esta de aquí y se nos ha metido aquí el GH. Y nada, el resto de las acciones pues sería un poco hacer lo mismo. Yo os recomiendo que vayáis filtrando
por animal, pues, por nombre corto o por número de saneamiento, y que vayáis haciendo así, como hemos visto en el vídeo. Una vez que acabéis de bueno, de corregir todos los tratamientos, todos los registros, esta tabla quedará vacía, podéis seleccionar finalizar y será un recálculo de la explotación. Si algún registro no nos interesa meterlo o no lo queremos meter o lo que sea, pinchamos en eliminar, lo eliminamos y ya está. Yo en este caso voy a eliminar todos, elimino todos los registros. Aquí. Vale, nos quedaría así la tabla una vez corregidas todas las acciones. Pinchamos en finalizar y nos dice si deseamos realizar el recálculo de historial, pinchamos en sí y ya está. Y nos vuelve aquí a la pantalla de importación finalizada.